de Guayaquil, Larry Yumibanda Montiel. Amigo de esta casa, bienvenido por supuesto, siempre es grato conversar con usted y tal vez preguntarle de partida, ¿cómo se siente el ambiente en el país? El ambiente, ¿no? Que de alguna manera, pues siempre quienes desarrollan alguna actividad productiva, sean pues ecuatorianos o sean personajes que vienen del exterior, siempre analizan, ¿no? En cualquier localidad aquello, el ambiente general, ¿cómo lo percibe? Bienvenido. Gracias, buenos días también a la audiencia. El ambiente general es prácticamente de incertidumbre, no se evidencia que vayamos a una recuperación real de cara a los próximos años. Apenas este año, por ejemplo, es de rebote económico, ya que el año pasado cerramos con recesión, 3 trimestres consecutivos de caída de la actividad económica. Entonces la gente de alguna otra forma ve eso, o sea, se ve mucho movimiento en los aeropuertos, gente quiere salir, hay mucha gente también que se ha volcado a las calles, se ve el tema de informalidad, o sea, el ecuatoriano está tratando de subsistir y esa es la realidad. Esperemos que en estos 4 años que empieza, se podría decir, una etapa ya de un gobierno Mm, completo del presidente Noboa, realmente muestre resultados, porque hasta la fecha, en tema de economía ha quedado debiendo, ¿no? claro, ¿y el rebote qué significa en sí? ¿O qué tanto puede amortiguar esta parte prácticamente, ¿no? De la segunda mitad del 2025 para los La ecuatorianos. cuestión es que si la economía cae en menos 2%, sí, y rebota 1,5% según la CEPAL, en términos generales no habría crecimiento. Más bien todavía nos faltaría recuperar lo que se perdió el año pasado. Entonces eso se evidencia también en el mercado laboral. Acabaron de sacar las cifras de desempleo. Hay un leve repunte del desempleo. Estadísticamente no es muy fuerte, ¿no? Pero se evidencia eso. También se evidencia el crecimiento de la población económicamente inactiva. Eso dirá la gente, bueno, ¿qué es eso? O ¿Qué es sea, eso? son personas que, por ejemplo, se cansaron de buscar trabajo o están buscando migrar. Y ya está una cifra muy importante que ha venido creciendo en los últimos años. Entonces casi no le paran bola, pero eso da una lectura de cómo está la situación económica del país. Y yo creo que en el discurso presidencial, el presidente ha dicho algunas líneas que me parecen positivas, ojalá cristalicen y también tenga un equipo para mostrar esos resultados. Por ejemplo, los acuerdos comerciales, por ejemplo, el tema de la construcción de obras de infraestructura, ser más eficiente en el manejo del gasto, o sea, destinar menos recursos para gasto corriente y más para obras de inversión, y que realmente se cobren los impuestos. Yo creo que en ese sentido, si eso se concreta, la economía podría tener algún síntoma de poder mejorarse de cara al mediano plazo. No en el corto plazo, porque tenga el rebote económico, pero sí en el mediano plazo. Delineada la cancha, Verónica Yo Landeta tengo mayor especificaciones. literalmente va a la yugular, como dice la gente, para Claro. meternos de lleno en el análisis. Pero, Por supuesto, economista, un buen día. Sí, me gustaría ir desglosando cifras, porque es realmente lo que nos va a llevar a saber qué es lo que debe enfrentar este segundo mandato del presidente Noboa. Ayer veía un reportaje y decían que 14 mil millones de dólares se necesitaban, obviamente, pues para financiar toda la estructura. Podemos ir desglosando definitivamente cuánto es lo que necesita la actual administración para financiar el presupuesto general del Estado, de dónde lo vamos a sacar. Sí, a ver, primero Es para que la gente desglosar entienda. los 14 mil millones que necesitas para financiar. De déficit fiscal son 5 mil millones y de deuda 9 mil millones. Ok, Ahí está capital e intereses. Mire ok. que la cifra de pago de deuda es gigantesca. Ahora, recursos apenas han conseguido 6 mil millones. Entre los que va a recibir el Fondo Monetario Internacional, los multilaterales y cierta emisión de papeles que los ha comprado el BIES. Todavía falta por cubrir 8 mil millones y eso le va a corresponder en los 8 próximos mil meses. millones Pero 8 mil millones de de dólares que dólares. todavía falta de Es conseguir. un déficit que tenemos ahí. Claro, porque si no, y como ha pasado en años anteriores, nunca se llega a la meta de conseguir todo el financiamiento, se llega a conseguir un 70%, un 60%, y el resto queda para el próximo año o simple y llanamente no se ejecutan todo el presupuesto. Le pongo un ejemplo, el presupuesto 2024 Ok. fue 35 mil millones, pero se ejecutó ya con recursos, con certificación presupuestaria, 29 mil millones. ¿Cuánto se dejó de no cubrir? Bueno, ¿cuánto no se cubrió? Estamos hablando de aproximadamente unos
6.000 millones de 6.000 dólares. Más o menos lo que podría pasar en este año. Por eso es que a veces usted proyecta, y el Banco Central lo proyectó el año pasado, crecimiento del 2%. Ajá. Pero conforme no consigue el financiamiento, la perspectiva de crecimiento va disminuyendo. Y eso posiblemente pase este año. 1.5% si la economía está en una situación normal. normal. Pero como ya se está avisorando de que puede haber sequías, eso ya sabe lo que significa, el ecuatoriano sabe cuando existen sequías, posiblemente posibles apagones, y eso también repercute al final del año. Entonces, yo creo que Claro. habrá que ver cómo será el desempeño de cara a las próximas semanas, pero se lo aseguro, no van a conseguir todo el financiamiento Eso. y va a haber una especie de bicicleteo de cara al próximo año, que es el Claro, 2026. casi siempre hemos estado así, de lo que yo recuerdo. Pero ¿por qué se debe, a qué se debe esto, básicamente? ¿Por qué nunca logramos conseguir todo el financiamiento? ¿Hay cosas que no se están haciendo bien? No es que hay cosas que se están haciendo bien, se está gastando de más. O sea, en el sentido de no conseguir financiamiento, bueno, es una meta que se ponen, pero Entonces, lastimosamente, a ver, el asunto es que son 10.000 millones de deuda, son 10.000 millones de gastos en sueldos y salarios, son 5.000 millones en lo que tiene que ver con bienes de consumo de los funcionarios públicos, son 5.000 millones más en materia de subsidios, ¿sí? Subsidio de combustible, subsidio a las personas, etcétera, bonos, ¿no? Y el resto es mantenimiento de obra existente, o sea, es muy poco lo que se puede hacer. El tema por eso es ir corrigiendo para el 2026, ya ni siquiera 2025. Eso es un compromiso que ojalá lo asuma la ministra de Economía, de establecer claro. un presupuesto transparente a través de la metodología de presupuesto base cero. Pero hasta la fecha esa es la realidad del país y esto se viene arrastrando 14 años atrás, o sea, no es que es nuevo, sino que se viene Sí, arrastrando y sí, posiblemente sea el 2026, un año más de sí, déficit fiscal. Y claro. lo que preocupa es el endeudamiento que va a crecer a niveles ya de 100.000 millones de dólares de todo el sector público. Y Y eso eso es evidencia que altamente nuestros peligroso. recursos no son suficientes, Se gasta más de lo definitivamente que se gasta tenemos más como de lo que ingreso. Así es. le entra en la caja. Entonces, en el discurso, el presidente Noboa dijo que va a meterle toda la carne, así para que la gente entienda, todo el interés a la inversión pública. ¿Cómo lo va a hacer? Salvo que consiga un financiamiento fuerte y O, esos recursos o sí vengan van. inversiones rápidas, ¿se podrá? Es que eso de ahí va a demorar un poco porque cuando hablamos de inversión extranjera directa, a ver, salvo que regalen los sectores estratégicos, todo el mundo va a invertir, pues, ¿no? Pero aquí No, pues estamos si hablando de regalas no hacer. vas a conseguir lo que realmente, No, pero las cifras que se evidencia un necesitamos. ingreso fuerte de 2.000, 3.000 millones de dólares de inversión extranjera directa si se comienzan a regalar a los campos petroleros. Mira el campo Sacha en una pésima negociación. Por suerte el gobierno también reculó y bueno, ojalá se presente nuevamente la oferta en mejores condiciones, porque también eso es hacer país. No hay que despilfarrar los recursos no renovables. El tema es que, bueno, eso de la inversión extranjera directa puede demorar. Históricamente en el Ecuador, de lo que hemos revisado, solamente para poner el periodo 2000 hasta el 2024, promedio es 600, 700 millones de dólares, no es más. O sea, esperar que la inversión extranjera directa nos resuelva todos los problemas es soñar despierto. Pero lo que sí le puedo decir es que hay un sector empresarial interno, nacional, potente, que ahí donde deberíamos darle mayor atención. Y me refiero específicamente a las microempresas, a los emprendedores. Entonces estamos hablando que es el 80% del tejido productivo, que ellos hay que llevarlos al segundo nivel, porque serían los que de alguna otra Claro, forma generarían ese empleo adecuado que tanta falta hace en el Ecuador, ¿no? claro. ¿Quieres hacer alguna Sí, otra pregunta, sí, Edwin? por supuesto. A ver, Porque yo para creo que seguir ahí en esa línea, ¿no? así es. Potenciar a esos emprendedores, a esos microempresarios, paralelamente fortalecer, me imagino, el tema de las exportaciones, ¿no? En base al adecuado manejo de los acuerdos comerciales con nuestros socios. Por ahí podría ir economista la línea, porque es precisamente algo que está latente ahí, ¿no? Un verdadero dilema planteado, ¿no? El presidente quiere priorizar, ¿no? Quiere priorizar la recuperación económica en base, pues, en base a la obra pública sobre la eliminación de subsidios, algo que está planteando el Fondo Monetario Internacional. Pero ¿qué tan factible es aquello? A ver, si el precio es de $65, la eliminación de los subsidios no le representa una fuerte cantidad de recursos. Mm, ¿Sí?
apenas serían 800 millones de dólares, 900 millones de dólares, eliminando todos los subsidios, porque el precio está bajo. Ahora, eso se evidencia en una fuerte cantidad de recursos si el precio estuviera en 100 dólares, cosa que, de acuerdo a un informe del Banco Mundial, posiblemente en los próximos años seguirá la tendencia de caída de los precios de los commodities. Caída más bien, ¿no? Sí, va a haber una disminución de los precios de las materias primas, y eso sería altamente peligroso para la economía ecuatoriana. Pero lo que te acaba de decir, creo que en materia de fortalecer el sector de los emprendedores y microempresarial, tiene que ver con los acuerdos comerciales. O sea, se tiene que generar una cultura de exportación. Porque si no, depender del mercado interno es un poco complicado. Mire lo que el desarrollo de China. China tuvo claro su visión en los primeros años después de la muerte de Mao Zedong, ya a partir de inicio de los 80, comenzó a generar producción, pero para venderla al mundo. Sea que tenga calidad, sea que no tenga calidad, pero tuvieron un norte claro. Establecieron zonas francas orientadas a la exportación, que eso permitió un crecimiento vertiginoso de China, que obviamente con esos recursos que genera la exportación, obviamente se iba cristalizando la obra de infraestructura, con el mejoramiento de las ciudades, el tema turístico, etcétera. Es algo que nosotros también podríamos replicar, pero de acuerdo a nuestra realidad. Entonces tenemos varias materias primas que hay que seguirlas impulsando, hay que buscar nuevos acuerdos. Tengo entendido que cerraron ya el acuerdo con Canadá. Con Canadá. Ojalá que eso se cristalice. Es un mercado importante. Hay que poner en vigencia el acuerdo comercial con Corea del Sur. Con Panamá no tenemos acuerdo comercial, pero sería importante buscar el acercamiento. Con el continente africano, me parece muy bien que en la gira haya visitado Emiratos Árabes, porque ese es nuestro primer acercamiento con ese continente importante. Todo el mundo quiere hacer negocio con África, claro, menos América Latina. Parece que América Latina está mirando hacia otro lado, pero es un continente que hay que conversar con ellos, llegar a acuerdos y de alguna otra forma fortalecer nuestro sector exportador. De ahí, con Japón, etcétera. La idea es seguir buscando nuevos acuerdos. ¿Para qué? Para seguir colocando no solamente los productos existentes, sino los nuevos productos. Nuevos productos. Y trabajar sobre la base de eso. Si ya nosotros somos un país que nos ha caracterizado las materias primas, entrar en un proceso de industrialización de esas materias primas. Entonces ya vamos generando un nuevo modelo de desarrollo, que es el que nosotros venimos impulsando, que es el modelo IPE, modelo de industrialización orientado hacia la exportación. Pero eso implica una visión de gobierno. Correcto, es que ahí va la pregunta paralela, ¿no? ¿Qué es lo que debe de sostener, ¿no?, esa alianza estratégica Estado, sector empresarial, privado, exportador, para que esto dé resultados? O sea, no solamente en decir, porque aquí hemos tenido varios boom, ¿no? En los 90 recuerdo que fue exitosa, pero hubo un embajador que en Europa se encargó de colocar el mercado ecuatoriano, no de su empresa, sino de todas las firmas exportadoras, de manera súper que eficiente, y logramos pues justamente ubicarnos en el mercado europeo con las diferentes formas del camarón, ¿no? Pero ¿cómo hacerlo esto integral, Estado, empresa privada, a efectos de poder tener éxito, y que esto se traduzca obviamente en el hecho de que acá se fomenta, crecen los puestos de trabajo, pues en base a que las empresas necesitan más producto para poder exportar? Mire, hay muchas personas que creen en la libertad. Yo creo en la libertad, creo en la libertad individual, creo en la libertad colectiva, creo en la libertad empresarial. Pero hay que ser claro, el sector privado se maneja en función de sus beneficios. Y está bien, porque eso es su naturaleza. Pero necesitan la orientación del Estado. Si el Estado no tiene esa visión, muy difícilmente todos los sectores lo van a acompañar en esa visión. Entonces, por eso que creemos que el Plan Nacional de Desarrollo que deben presentar va a ser fundamental, porque si el gobierno dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer un nuevo modelo de desarrollo orientado en un proceso de industrialización, bueno, se suma el sector privado, el sector industrial, por supuesto, el sector comercial, el sector agrícola, que puede evolucionar, la academia, los profesores se dedican a la investigación sobre esa materia. La sociedad civil ya comienza también a pensar en generar productos con mayor valor agregado, y todo el mundo, microempresarios, emprendedores, comienzan a generar una cultura de exportación. Entonces, todo el mundo ya se enfoca en algo, y con eso yo creo que podríamos cambiar de mentalidad y buscar nuestro desarrollo.
porque tal cual se está manejando la economía y se sigue manejando la coyuntura, lastimosamente Es que será la misma nos discusión disparamos. de inicio del año 2000. O sea, El problema es que nos disparamos cada quien por su lado. Ese es un gravísimo problema, una falencia que tenemos como país, como sociedad, como Estado. Verónica. Claro, y mientras esos acuerdos lleguen para seguir conquistando nuevos mercados, economista, también lo que usted decía al inicio, hay que tomar asunto en el tema del mercado interno. Y ya vemos que ahí definitivamente pues tenemos otro ingrediente que es la inseguridad. Yo le preguntaba, porque usted obviamente estuvo vinculado mucho tiempo a la administración municipal, y qué hacer definitivamente pues con todo el comercio que está siendo desgranado y totalmente atemorizado con esto de las vacunas y las extorsiones, y vemos más locales cerrados, y ahí hay también una cadena totalmente que se afecta, no solamente de quien realiza la actividad económica, sino de quien cobra el local. Definitivamente esto se revierte en impuestos para el GAT municipal, hablemos de Guayaquil, y bueno, pues sí es una cadena también que se va afectando. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué soluciones embarcamos ahí? pero yo creo, y esa es mi percepción, es mi opinión, una mayor articulación entre gobierno y municipio, ¿no? Yo creo que cuando en su momento estuvo la Corporación para la Seguridad Ciudadana, en la época de Jaime Nebot, estaba funcionando. Después vino el presidente Correa y eliminó ese tema de esquema de colaboración y decidieron ellos tomar el tema de seguridad La posta con el que no debe desde el gobierno. Entonces, yo creo que hoy en día se necesita justamente fortalecer ese tipo de colaboración, independientemente de las ideologías, y también los que están al frente de los GAT deben empezar primero a olvidarse de una posición ideológica. O sea, esta es una cuestión, estamos hablando de vida, ¿no? De estratégica protección, también, ¿no? estamos hablando de proteger los comercios, y así ya se debe avanzar, pero insisto, el que debe dictar las políticas en materia de seguridad es el gobierno, y vamos a ver lo que van a hacer de cara ya a los próximos meses. Ha anunciado que van a ir con todo, eso que se materialice en acción, ¿no? Claro. Y eso también se evidencia en los impuestos que cobraron y que se destinen al financiamiento de esa estrategia, ¿no? Claro, porque de lo contrario veremos más desempleo, lo que usted decía, ese rubro que no se ve, pero que definitivamente está creciendo y que es gente inactiva que realmente está poniéndole todo el interés para poder mudarse de Ecuador al no tener respuestas, porque más allá de las cadenas y de esta cadena económica de que es la exportación y que podamos realmente unificar una visión para poder industrializar algunos productos que venimos, desde que yo tengo uso de razón en el periodismo, venimos hace bastante tiempo en eso y no hemos dado pie con bola. Mientras eso sucede, pues también hay que tomar asunto al mercado, al tema comercial, a la actividad comercial que la gente se dedica, y mucho más en esta ciudad que es Puerto. Sí, coincido con eso, pero no hay que olvidarse que la costa depende mucho del comercio y más vinculado al sector externo. Entonces, si bien es cierto, hay problemas de seguridad, pero yo creo que la gente tiene que seguir en el tema de sus inversiones. Yo creo que ese sería el único mecanismo Para poder salir adelante. apuntalar El esta gobierno lo que economía. tiene que dar es tranquilidad, paz a través de sus políticas de seguridad. Y de hecho, ojalá que esas palabras que se dijeron en el discurso presidencial se lleven a la práctica, o al menos se dejen los cimientos para que en el siguiente gobierno, Uy, después de 4 años, mucho continúe tiempo. con esa política. El asunto es que no es tan sencillo arreglar la economía en un año, siquiera se va a demorar 2 periodos, y eso es la evidencia que ha mostrado otros países. O sea, cuando usted tiene 10 años bajo estancamiento, al menos necesita recuperarse, buscar fuentes de financiamiento, orientar al sector privado a que invierta en esta dirección que quiere el gobierno, pero vamos a ver, ya depende, insisto, aquí hemos hablado del tema de la visión. Para mí, el gobierno ha perdido una cuestión muy importante del tema constitucional. Ojalá lo retome. Yo creo que eso es lo que marcaría un antes y un después, ¿no? Con el correísmo, yo tengo hecho su análisis, he revisado sus indicadores, he revisado su Plan Nacional de Desarrollo en su momento, y ellos tienen un plan estructurado.
Entonces, si quieren generar un cambio distinto al correísmo, hay que presentar un plan estructurado, pero basado en una nueva visión. Y hemos sido claros, nosotros aquí hemos dicho, bueno, planteen la economía social y ecológica de mercado, que es una alternativa válida, que en su momento se quiso aplicar en el 98, Claro. pero que lastimosamente no Así funcionó, no por el sistema, sino por las personas que no lo supieron aplicar. Entonces, ojalá retomen este tema, porque sí necesitamos que una constitución garantice al menos que, por ejemplo, el capitalismo con equidad siga vigente, Siga ¿no? vigente, Siga ajá. vigente, y el marco constitucional es una herramienta válida para aquello. ¿Es válido Claro que todavía sí. ese postulado de economía social de mercado? Claro, sí, Europa tiene la economía social de mercado, Corea del Sur tiene la economía social de mercado, Suecia, Finlandia, Nueva Zelanda, Australia tiene la economía social de mercado, Canadá tiene la economía social de mercado, los Estados Unidos en parte, ¿no? Es una economía más de mercado, más liberal, pero que tiene sus particularidades. Bueno, digo lo social es que se preocupe por el tema de salud, se preocupe Por por el supuesto. tema de educación gratuita, ¿no? Y masiva. El Y tema del eficiente. mejoramiento de la infraestructura, el tema, por ejemplo, de la seguridad, etcétera. Yo creo que son áreas en donde tranquilamente el Estado puede intervenir, pero no de más en lo que tiene que ver con el ambiente de los negocios. Eso hay que dejárselo la posta al sector privado. ¿Cuál es la principal amenaza que le queda pues al régimen que arranca pues este periodo externamente hablando? Bueno, que no se le caiga el precio del petróleo, que el tema de la pausa tributaria, perdón, la pausa Arancelaria. sea definitiva, o sea, que ya dejen abajo el tema de los aranceles, que ya no se nos presenten otra pandemia, que ya no exista cuestiones climatológicas que afecten Mira, el entonces- normal desenvolvimiento del Ecuador. Entonces son algunas cuestiones externas que de alguna A eso me forma tienen refiero. impacto en nuestra economía y en Claro. los resultados. Pero también ya una cuestión interna, que eso sí es de control del gobierno, un mejor equipo. Claro, a lo interno van a tener que Un- ponerse de acuerdo todos. Un mejor equipo, ojalá exista una oxigenación parcial o total, porque se necesita evidenciar resultados. Entonces, el área de producción está prácticamente detenida. El tema de economía, han puesto un economista, al menos pusieron un economista, pero todavía falta establecer las medidas económicas para la reactivación. El tema del turismo, muy poco se ha hecho. El tema energético también algo se ha hecho, pero no es lo suficiente. En fin, deportes, cultura, educación, falta mucho por trabajar y se necesita un equipo comprometido, pero insisto en una visión de gobierno, ojalá eso se evidencie en el Plan Nacional de Desarrollo. Claro. Perfecto. Economista, muchísimas gracias. Gracias. Es el presidente del Círculo de Economía de Guayaquil, Larry Yumibanda Montiel. Que tenga una excelente jornada de martes. ¿Ah? Gracias, buenos días a ustedes y buenos días también a la Muy audiencia. amable. Son las 7:23, marcamos una pausa publicitaria, ya regresamos con Regresamos con más. muchísimo más.